Buenas tardes a toda la comunidad académica y estudiantil de la Universidad César Vallejo en Perú, y un especial saludo a la filial, a los docentes de la filial Tarapoto, quienes me realizaron esta invitación y esta oportunidad, que para mí es un orgullo, presentarles esta breve charla que he decidido nombrar una visión sobre las sanciones y los castigos en torno al COVID-19. ¿Por qué este tema? Bueno, primero me presento, mi nombre es Mario Andrés Vázquez Arredondo, soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. Además soy el director del área de Derecho Penal de mi facultad, soy el coordinador de clínica penitenciaria y además soy asesor del consultorio jurídico de mi universidad. Les decía, esto es un tema que considero yo atañe a toda la comunidad general y especialmente a la comunidad académica. Nosotros no solamente tenemos que generar contenido para que la gente simplemente escuche nuestros puntos de vista, sino además, y considero mucho más importante, para que la gente tome conciencia sobre la situación por la cual estamos pasando. Por eso les traigo esta charla, visión sobre las sanciones de carácter administrativo y penal que tenemos en Colombia en torno a esta situación de contingencia que se nos está presentando. La estructura de mi ponencia básicamente es inicialmente les voy a dar unas cifras para ponerlos en contexto sobre la situación que estamos viviendo acá en Colombia. Después procederé a hablarles un poquito sobre las sanciones, ¿cierto? ¿Qué tipo de sanciones tenemos en el medio nacional? Y por último les voy a hablar sobre otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta o que han sido tenidos en cuenta inclusive por mi universidad para la toma de decisiones y que atañen directamente a derecho penal. Bueno, en cuanto a cifras, pues debo decirles, tenemos a la fecha, a nivel nacional, a nivel de Colombia, tenemos 2.852 personas contagiadas con COVID-19. Lamentablemente tenemos 112 muertos y tenemos 319 recuperados. La cifra es bastante alta. Ahora, a nivel local, a mi nivel municipal, donde yo me encuentro, que es el municipio de Río Negro, Antioquia, que es donde resido actualmente y donde desempeño mis labores en la Universidad Católica de Oriente, tenemos 10 personas contagiadas con COVID-19. Afortunadamente no tenemos muertos y tenemos 6 personas más recuperadas. A la fecha pues tenemos 300 muestras tomadas esperando resultados, entonces la cifra es bastante alta e inclusive se puede incrementar mucho más, pero considero yo que las medidas de confinamiento que han sido adoptadas por el gobierno nacional, inclusive por los gobiernos locales, han sido demasiado acertadas porque pues dejan evidencia que la curva ascendente se ha aplanado un poco, en términos muy castos, se ha aplanado un poco, y eso lo podemos vislumbrar a nivel local. ¿Por qué les estoy dando estas cifras? Porque considero importante que adicional a estas cifras entendamos que en materia de derecho sancionatorio en nuestra legislación contamos o podemos hablar de dos enfoques: un enfoque desde el derecho penal, un enfoque desde el derecho de política criminal y un enfoque desde las sanciones administrativas que pueden imponer las autoridades locales. Entonces me voy a explicar. Por un lado tenemos derecho penal. El derecho penal, estamos hablando de conductas delictivas que así fueron consideradas por el legislador y que se encuentran de manera taxativa, consagradas o consignadas en el Código Penal, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos las sanciones de enfoque administrativo que se encuentran en el Código de Policía y Convivencia Ciudadana y que tienen que ver con medidas correctivas para aquellas personas que pongan en peligro la salud pública. Entonces, son dos aristas completamente distintas. No me voy a centrar en la arista de las medidas correctivas sancionatorias de derecho administrativo, sino que me voy a centrar en las medidas, en las conductas delictivas que
que se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal. Y al respecto, tenemos en el Código Penal dos tipos penales que específicamente se pueden aplicar en esta situación por la cual estamos viviendo con ocasión de esta epidemia. Estoy hablando concretamente del capítulo 1 del Código Penal, título 8, que habla sobre las afectaciones a la salud pública. Afectaciones a la salud pública. Artículo 368, habla sobre la violación de medidas sanitarias. Y me permito citar: el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente, medida sanitaria, para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Entonces, se hace evidente que una persona que esté infringiendo las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno nacional y por los gobiernos locales puede incurrir en esta conducta delictiva. Listo. Y además tenemos el artículo 369 que me habla sobre propagación de epidemia. Y cito: el que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Entonces, se hace muy evidente que son dos conductas delictivas independientes en las cuales pueden incurrir estas personas siempre que no obedezcan las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos nacionales y locales. Y que, reitero, parten desde 4 años de prisión hasta 8 años de prisión. Pero en ese punto considero mucho más importante dejarle claro a la gente que las medidas sancionatorias, lo importante de una medida sancionatoria, o lo importante no, lo delicado, lo que hay que observar, lo que como ciudadanos tenemos el deber legal de cumplir, no es específicamente lo que se encuentra consignado en estos artículos. Me explico. A nosotros nos crean todo un compendio normativo para que nosotros acatemos lo que en este compendio normativo nos está indicando. Sin embargo, lo importante en esta situación no es obedecer lo que este compendio normativo nos está citando, es obedecer a las necesidades que nosotros como ciudadanos tenemos. Estamos poniendo en riesgo, estamos poniendo en peligro la salud de toda una comunidad, simplemente por este tipo de conductas desinteresadas, conductas egoístas de estas personas. Y al respecto, tengo que decirlo, nosotros contamos a la fecha con más de 4.000 personas sancionadas por infringir las medidas de confinamiento en las distintas localidades. 4.000 personas, más de 4.000 personas que han vulnerado y que han puesto en peligro la salud pública. Más de 34 personas que están siendo investigadas por conductas delictivas, y estas dos conductas delictivas en específico. Y algo que considero pues mucho más grave, dentro de estas personas sancionadas, contamos a la fecha con muchos servidores públicos, alcaldes, concejales, autoridades, distintas autoridades del medio local, del medio municipal, del medio nacional, que se han visto inmersas en este tipo de conductas delictivas y que hoy por hoy están asumiendo las consecuencias de su actuar. Eso es lo que tiene que ver con derecho penal. Además, pues el gobierno local ha tomado otras decisiones en torno a personas que se pueden ver afectadas por este tipo de epidemias. Concretamente, algo que me pareció muy acertado por el gobierno local es que en este momento existe un borrador de un proyecto de ley que al momento está siendo sancionado, está siendo analizado por el gobierno nacional, precisamente para que su expedición se haga lo más pronto posible, y tiene que ver con las personas que se encuentran privadas de la libertad. Estas personas que se encuentran en estos establecimientos penitenciarios se pueden ver beneficiadas por este proyecto de ley, porque la intención inicial que tiene el proyecto de ley no es, como muchas personas están interpretando, dejar delincuentes en libertad. No, eso es una postura equivocada. La posición que tiene el gobierno nacional es precisamente descongestionar los establecimientos penitenciarios, porque las condiciones de salubridad y las condiciones de hacinamiento excesivo que tienen nuestros establecimientos penitenciarios resultan
un foco de infección que podría poner en riesgo a toda esta comunidad. Entonces considero yo que la decisión es muy acertada del gobierno nacional, obviamente tomando las precauciones que el caso amerita, obviamente tomando pues las distintas prerrogativas que deben ser tomadas en cuenta en torno a este proyecto de ley, pero considero en últimas que es un proyecto de ley acertado, y vuelvo y reitero, no teniendo una óptica desde la delincuencia, sino teniendo una óptica desde las personas privadas de la libertad, que son sujetos que cuentan con derechos que deben ser asegurados por el gobierno nacional. Además, otra cosa que también tiene que ver con las personas privadas de la libertad, esto obedece pues a un análisis que estamos haciendo nosotros desde Clínica Penitenciaria de la Facultad de Derecho, y tiene que ver con una medida que tomó el Consejo Superior de la Judicatura en torno a las diligencias que se están adelantando, a todos los procesos que se están adelantando en donde hay personas privadas de la libertad. El Consejo Superior de la Judicatura por unanimidad decidió suspender todas las actuaciones que se están adelantando ante la jurisdicción ordinaria, exceptuando la jurisdicción penal en los asuntos donde se encuentren personas privadas de la libertad. En esos asuntos en específico, pues las diligencias se han adelantado en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque pues hay despachos judiciales que a la fecha no encuentran los medios tecnológicos suficientes para adelantar de forma adecuada estas diligencias, y de manera que nos hemos encontrado con audiencias que no se han podido realizar en últimas pues por estos problemas de conectividad. Considero que el gobierno nacional tiene que tomar decisiones al respecto, porque igual se están vulnerando derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, a pesar de que hay una normatividad vigente y que está ordenando a todos los jueces a que se realicen las audiencias cuando hay personas detenidas. Sin embargo, pues en última no es culpa de los jueces que tengan los problemas de conectividad que tienen, que no puedo decir que es de forma generalizada, son contados los casos, pero que igual en la práctica te encuentras con ese escenario. Eso básicamente es lo que tiene que ver con derecho penal. Espero pues que les haya gustado la charla. Reitero el enorme agradecimiento que siento por la Universidad César Vallejo, universidad que tuve la oportunidad de ir el año pasado y que tuve la oportunidad de conocer la filial en Tarapoto. Les agradezco enormemente la invitación y espero que les haya gustado la charla. Hasta luego.